¿Pueden ver la presentación? Sí, podemos verle, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, la semana pasada iniciamos el tema de vectores en el plano 2D, y dábamos una pequeña introducción. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo geométricamente lo vamos a reconocer los vectores y cómo se iban a identificar, ¿verdad? Decíamos que algunas veces en negrito, otras veces iba a llevar una flecha en la parte superior. Y otros términos más de notación y terminología. Por ejemplo, aquí va a estar entre barras. Algunas veces son doble barra y algunas veces es una sola barra, ¿verdad? Y depende algunas veces de los textos. Y hablamos de algunas características también, como por ejemplo que los vectores, de cuando los vectores son libres, del negativo de un vector, qué pasa si el múltiplo escalar es mayor que 0, si es menor que 0 y si era igual que 0. Entonces ahí hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Eso era lo que hemos estado platicando. Bueno, también hablábamos de por qué o cuál era la condición de cuando dos vectores eran paralelos. Entonces estamos hasta ahí, va. Bien, vamos a ver lo que es la suma y la resta de vectores. Y dice que dos vectores pueden compartir un punto inicial en común, como en el punto A de la figura 1.4, es decir, voy a ir marcando de un solo, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A. Entonces, y dice, si los vectores no paralelos A y B y A y C, es decir, este que tenemos acá, que sería el AB, y este que tenemos acá, que es el AC, son los lados de un paralelogramo, como en la figura 1.4b. Se dice que el vector que se halla en la diagonal principal, o AD, es la suma de AB y de AC. En otras palabras, si yo, veamos, vamos a tratar de que nos quede un poquito más recto. Digamos, si yo este vector que acabo de dibujar ahí, y digamos que este otro vector, si yo esos dos vectores los trasladara de forma paralela, es decir, si este yo lo trasladara de forma paralela acá, y este lo trasladara de esta forma para acá, donde se unieron estas dos líneas paralelas, que sería el punto, sería este otro punto, ¿verdad? El punto D, ahí no se logra distinguir que es una D. Entonces, diríamos que la diagonal que resultó desde el punto inicial, del punto inicial A hasta el punto final D, a ese punto, a este vector que quedó acá, a este vector que quedó ahí resultante, es el que vamos a conocer como la suma de A con D. Permítame que aquí tengo una niña que estaba de estar molestando, haciendo bien. Ya. Va, entonces, entonces a este resultado es el que nosotros conocemos con el nombre, permítame, de A, el vector AD, que es el vector resultante. Entonces se comprende, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es colocar los vectores, ¿verdad? En este caso, AB y AC, luego encontrar sus paralelos, ¿verdad? Ahí expliqué, ¿verdad? Lo hicimos, ¿verdad? Este estaba acá, ¿verdad? Yo un paralelo como que saque una proyección de él, ¿verdad? Lo coloco aquí. Ahí, perdonen si es todo pando, pero creo que la idea sí se logra entender, ¿verdad? Y tengo este vector aquí, AC, el otro lado de forma paralela. Entonces, a la unión de ellos dos,
con la unión del principio. A eso es lo que nosotros le llamamos la suma de AB más AC. Ahora, la diferencia entre estos vectores AB y AC lo vamos a definir como el AB menos el AC. Es decir, que según el ejemplo que acá tenemos, lo que estamos haciendo es cambiándole el signo menos AC, y lo que significa geométricamente es que es un vector contrario, o sea, con sentido contrario. Dice, como se ve en la figura 1.5a, es decir, esta figura que tenemos nosotros acá pero vamos a cambiar también de colores porque creo que quedaría mejor este azul. No, este naranja, ok. Entonces esto, si tenemos, ¿verdad? La resta, vea que acá tenemos AB y y luego menos AC. El AC, si se fijaron, miren cómo está. El AC está de esta forma, hacia esa dirección. Pues vamos a hacer lo contrario, que es lo que aquí estamos representando. Ahora hacemos el mismo ejercicio, ¿verdad? De las paralelas, ¿verdad? Su paralela sería este. Y el paralelo de este, que sería este. Y a la unión de esas paralelas, que sería este que está acá, es a lo que nosotros le llamamos la resta de AB menos AC. Entonces, geométricamente, ahí lo estamos representando. Y acá, ¿verdad? En el otro gráfico, lo que estamos es ya nada más utilizando como otro método, ¿verdad? Y el otro método, que es que a AC, perdón, a AB, igual, ¿verdad? Le restamos AC, pero si se fijan, lo que aquí sucede es que los dos están partiendo del mismo punto. Sí, observan que los dos parten del mismo punto A. Y entonces, y ahí nos está dando el valor de CB. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Buenas tardes, ingeniero. Nuevo mensaje, primera que recibo. Mi nombre es Alfredo Guerrero. Fíjese que no le comprendo, casi se oye cortado ahí, si nos puede ahí mejorar un poquito el audio. Buenas tardes, soy nuevo ahorita en el clase, voy entrando. Es la primera que recibo. Mi nombre es Luis Alfredo Guerrero. No le comprendo. A alguien tal vez en el mío se escucha mal y tal vez en el de algunos se escucha mejor. Alguien que nos pueda ahí ayudar con la pregunta que está haciendo el compañero. No se lo entiendo. No se alcanza a escuchar. Yo entendí que se está presentando. Su nombre es Alfredo. ¿Perdón? Dice que es su primera clase y que su nombre es Alfredo. Ajá. Ah, ya. Ajá. Yo entendí que solo se está presentando, ingeniero. Ah, ok. Ok, Luis, se está presentando. Ah, sí, aquí se me pueden agregar compañeros, por favor, dice. Ah, creo que les está diciendo el grupo de WhatsApp. Creo que tienen algún grupo de WhatsApp. Bueno, quiero ver cuántos participantes. Sí, tenemos 35. Estamos bien. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la temática?
Ahí vamos a silenciarle los micrófonos porque así. Eso, gracias. Recuerden de mantener silenciados sus micrófonos y pueden interrumpirme la clase, ¿verdad? Porque es bien difícil, digamos, ¿verdad? Estoy ahorita aquí, es bien difícil poder saber si alguien está levantando la mano. Entonces, sí pueden interrumpirme, ¿verdad? En una pausa que yo hago, ahí, ¿verdad? Pueden hacer ustedes la pregunta. Pero traten de tampoco adelantarse a ciertas respuestas, porque algunas veces, como vamos despacio, hay cosas que tal vez no las he dicho, pero que sí las voy a decir. Ahora, si usted, después de la clase, usted ve que no la dije, entonces ahí sí puede preguntar. Bien, entonces estamos viendo el concepto de lo que era la suma de A más B. Otro, digamos, otro término que debemos de conocer dentro de la teoría de lo que es vectores en el plano 2D es que es la palabra plano coordenado. Ahora dice que para describir analíticamente un vector, supóngase, ¿verdad? Para el resto de esta sección, que los vectores considerados se encuentran en un plano coordenado bidimensional o 2D. Y al conjunto de todos los vectores en el plano se les va a denominar R al cuadrado. Y el vector mostrado, por ejemplo en la figura 1.6 con punto inicial en el origen O y punto terminal en P, X sub 1 y Y sub 1, se le va a denominar el vector posición. Entonces este término, ¿verdad? Vector posición, se va a escribir de esta forma. De O al punto P y con sus componentes rectangulares X sub 1 y Y sub 1. El otro término, ¿verdad? Eso es con respecto a lo que es vectores en un plano. Con respecto a lo que es componentes, vamos a decir que en general un vector A en R cuadrado, es decir, un vector cualquiera en este plano que acabamos de explicar, ¿verdad? En ese plano, va a ser cualquier par ordenado de números reales. Entonces, vamos a decir siempre, tengamos un vector. Este vector va a tener sus componentes y que lo vamos a representar por el vector, ¿verdad? Voy a esto que está acá. Vamos a decir que tengo un vector A, por ejemplo, en donde sus componentes son A sub 1 y A sub 2. Perdón, aquí no es un paréntesis, sino que es como un... la verdad que es como un paréntesis, pero quebrado, ¿verdad? O sea, no es así, sino que es así. Y tampoco es el símbolo de mayor y menor, ¿verdad? No es ese símbolo. Ahora, los números A sub 1 y A sub 2 los vamos a conocer entonces como componentes del vector A. Entonces, este término A sub 1 es un componente y A sub 2 es otro componente del vector A. Recuerden que ahorita estamos viendo lo que son vectores en el plano coordenado 2D. Va a llegar un momento en que vamos a ver lo que es el plano coordenado en 3D. Y veamos ahí un ejemplo con respecto a lo que es el vector de posición. Ahora, por ejemplo, si tenemos el desplazamiento es entre los puntos X sub 1, perdón, ¿verdad? Entre el punto X, y el punto X más 4 y Y más 3 de la figura 1,7 dice, primero, ¿verdad? Se escribe 4,3. Ese 4,3 está dado, estaría dado en este caso, ¿verdad? Porque resulta que
Resulta que, vamos a ver acá. Resulta que, según lo que aquí nos está diciendo, es que hay una distancia X que nosotros no conocemos. Una distancia X que no conocemos en la primera componente, que es X más 4. Es decir, esta que está acá, ¿verdad? Digamos que nosotros este valor, a la fecha, ¿verdad? Nosotros no lo conocemos. Como tampoco conocemos el otro punto, ¿verdad? Que sería este otro que está acá. No conocemos ni este Y, ni conocemos este X. Entonces partimos de que ese es el origen de ese vector. Un X sub, un Y sub 1 y un X sub 1. Entonces, pero nos dice que ese vector posición tiene un X más 4. Es decir, que tiene de aquí partiendo, ¿verdad? Aquí ya tenemos 4 unidades. Y en el eje Y tiene 3 unidades. Entonces, acá hay 4 unidades y aquí hay 3 unidades. Ahí traten de tener cuidado. Cuando pasa eso, ¿qué se me hace que no están poniendo atención, verdad? Porque realmente no se dan cuenta que el audio se les ha activado, es porque andan en otra onda. ¿Va? Lástima, ¿verdad? Porque la verdad es que hay veces, hay cosas que uno menciona y que son bien importantes. Bueno, entonces decía que esa longitud que le estamos como agregando en cada espacio es lo que se está desplazando. Él se está desplazando del punto X, ¿verdad? Del punto X, Y, que es este que está acá, al punto X más 4, Y más 4. Eso es lo que él se está desplazando. Entonces, en la figura, en esta figura, ¿verdad? En la otra figura, ahí es como que nosotros arrancáramos ese vector, posición, y le pusiéramos el origen en donde inicia, es decir, en este punto vendría a ser el origen que nosotros le estamos colocando aquí. Como que solo lo trasladamos, ese fuera nuestro origen. Entonces 4 unidades en la X y 3 unidades en la Y. Entonces un vector posición, ¿verdad? Un vector posición puede estar en cualquier lugar del plano y va a estar identificado por las unidades, tanto en X y Y que tiene en el espacio. Ya vamos a ver cómo encontrar estos valores. Matemáticamente, ahorita solo estamos como dándole una parte geométrica, pero ya vienen su parte matemática, cómo es que se encuentra. Vamos a algunas definiciones acerca de la suma, la multiplicación y la igualdad. Tenemos, ¿verdad? Que si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, en donde el vector A tiene las componentes A sub 1 y A sub 2, y el componente B tiene las componentes B sub 1 y B sub 2. Y ambos están en R cuadrado. O sea, están en el plano de 2 dimensiones. Primero decimos que si tenemos la suma A más B, yo voy a sumar el vector A más el vector B. Lo que debo de hacer es sumar sus componentes. A sub 1 con B sub 1. Y A sub 2 con B sub 2. Fíjense que estas definiciones, voy a agarrar otro color. Estas definiciones ustedes ya las conocen, pero ustedes las han conocido con
con los valores X y Y. Por ejemplo, en esta, usted ha trabajado así, ¿ve? El vector A más el vector B es igual al X sub 1 más X sub 2, coma, Y sub 1 más Y sub 2. Cuando decimos que un vector A, por ejemplo, que un vector A tiene las componentes X1 y Y1, y el vector B tiene las componentes X2, Y2. Entonces ahí es donde decimos, lo que hacemos es, lo que nos está diciendo nosotros este teorema es que para sumar el vector A más el vector B en sus componentes, lo que yo debo de hacer es sumar el X sub 1 con el X sub 2 del otro vector. Y el Y sub 1 con el Y sub 2 del otro vector. Eso es lo que nos está diciendo. Luego, acerca de la definición de múltiple escalar en donde un K va a ser un valor, un número real multiplicado por el vector, es igual a ese valor escalar, que es un número real, multiplicado por cada una de las componentes. De igual forma, si yo tuviera, por ejemplo, yo tuviera el vector A, en donde sus valores, sus componentes fueran 3, por ejemplo, y 5. Y yo multiplico 4 por el vector A. Entonces, lo que significa que yo voy a multiplicar 4, ¿verdad? O sea que 4 por el vector A va a ser igual a 4 por 3 y 4 por 5. A eso es lo que se refiere con esta definición que nos está dando acá. Que el valor escalar K, que eso puede ser un número real cualquiera, está multiplicado por las componentes de ese vector. Y luego tenemos la definición de igualdad. Y decimos que el vector A va a ser igual al vector B si y solo si la componente A sub 1 del vector A es igual a la componente 1 o B sub 1 del vector B. Y al mismo tiempo que la componente A sub 2 del vector A sea igual que la componente B sub 2 del vector B. En otras palabras, deben de ser, si A es igual, como dijimos aquí, a 3,5, B, por ejemplo, es igual a 12 cuartos y B es igual a 5. Para decir que A y el vector B son iguales, 3 debe ser igual a 12 cuartos y 5 debe ser igual a 5. En ese caso 12 cuartos es igual a 3, por lo tanto A y B sí son iguales, sí cumplen la igualdad. Bueno, son cosas así como un poquito triviales, ¿verdad? Las que estamos viendo.
cosas que usted dirá, bueno, eso ya me lo puedo, ¿verdad? Si eso hasta con los ojos dormidos. Entonces, pero hay que mencionarlas porque luego se aplican en ciertas teorías que vamos a ver más adelante. Con respecto a la resta, ¿verdad? Si utilizamos la definición 2, ¿verdad? Es decir, la definición del múltiplo escalar, podemos definir el negativo como un vector B. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es que el múltiplo escalar es -1. Si el múltiplo escalar es -1 por el vector B, nosotros podemos entonces trasladar ese negativo a los componentes del vector. Ahora, la resta o diferencia de dos vectores se define entonces como A menos B es igual a A más menos B. Es decir, A sub 1 menos B sub 1 y A sub 2 menos B sub 2. Así de sencillo eso que está ahí. Veamos este ejemplo. Si yo tengo el vector A igual a 1,4 y el vector B igual a menos 6,3, que encuentre A más B, que encuentre A menos B y que encuentre 2A más 3B. Veamos el primero, ¿verdad? A más B. Yo les voy a colocar la flecha aquí arriba porque no puedo hacerlos negritos. Entonces A más B sería 1 más menos 6, 4 más 3. Esto daría como resultado menos 5 y 7. Ahora veamos el vector A menos el vector B. El vector A menos el vector B, que sería 1 menos 6 y 4 menos 3. 1 más 6, que sería 7, y 4 menos 3, 1. Y por último, 2A más 3B, que sería igual a... Primero voy a escribir 2A, que sería 2 por 1, 2 por 1, 2 por 4. Ese es el vector 2A. Más 3 por menos 6 y 3 por 3. Resolviendo me quedaría 2, 8 más menos 18, 9. Y aquí el resultado 2 menos 18, que sería menos 16. Y 8 más 9, 17. Y ahí tenemos eso. No sé si lo van a copiar.
Sí, ingeniero. Correcto, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Dígame. Para poder estar viendo las repeticiones de las clases después que quedan grabadas, ¿cómo hacemos? Porque quería ver la repetición de la clase 1 y no veo ahí ningún enlace. De verdad, qué raro. Porque aquí está, ¿ve? Clase jueves 21. Usted da clic ahí y lo lleva a YouTube, ¿ve? Ahí en YouTube está grabada ya la clase. ¿Ve? Esa fue la clase pasada. Pero también les voy a explicar otra. Ya les voy a poner la presentación para que la sigan copiando. Solo quiero explicar algo antes de que se nos vaya la idea. Si usted está acá en Teams, váyase aquí donde dice el chat. Y aquí en el chat, comúnmente usted va a encontrar el nombre que yo le pongo a la clase. Por ejemplo, en este caso dice clase matemática avanzada jueves. Entonces usted da clic acá y aquí le va a aparecer a usted la grabación. Por ejemplo, vayámonos a la clase. ¿Cuánto fue la clase pasada? Aquí está, reunión de clase mate avanzada, va. Aquí está la fecha. El 22. Quiero ver cuándo fue esta reunión. El 21. Vaya, si usted viaja por todas las conversaciones que hubieron, va a llegar a donde está la conversación donde se grabó la clase. Aquí está, mire. Entonces usted aquí le da a descargar y se lo va a bajar a su computadora. Ya estando en su computadora, con cualquier visor de videos, usted lo puede ver. Y si no, baje uno que se llama VLC, ¿verdad? También ahí lo puede ver, ¿verdad? Esa es la forma de ver las clases pasadas. Mientras yo las subo, ¿verdad? Porque yo me puedo tardar, digamos, quizás cuando usted vio la anterior, todavía no la había subido. Entonces, pero usted puede hacer esto, ¿verdad? Se viene al chat de Teams y en el chat ahí aparece reunión de clase mate avanzada y ahí lo abre. Ahí le van a aparecer las de los otros cursos también que está llevando. Dije, yo traté de hacer justo eso que está haciendo ahorita y me salió un mensaje que no se podía completar la descarga, que por favor tratara desde la aplicación del escritorio de mi computadora. La instalé y tampoco me dejó. Pero ya que veo que está subiéndolos a YouTube, ya menos trabajo. Sí, pero sí se puede. Es que algunas veces, porque ahí va a estar la otra forma. Por ejemplo, ustedes pueden hacer esto. Bueno, lástima que ya quité yo el enlace de la clase pasada, ¿va? Pero si usted se iba al enlace y lo manda, da dos opciones, ¿verdad? Abrir con Teams o desde aquí la aplicación. Si yo le doy cancelar acá, yo la puedo abrir desde aquí, desde el explorador de Windows, ¿verdad? Le doy aquí donde dice continuar en este explorador. Al darle clic en continuar en este explorador, hace lo mismo, que le aparece una pantalla parecida a la misma que la aplicación. Ve, ya va a ver. Espérense unos segundos. Ve, aquí está. Entonces, uno puede también observar Uy, ya me vieron despeinado. Ustedes pueden también acá, ahorita porque está la clase funcionando, ¿verdad? Pero si no estuviera funcionando, le va a salir que usted se puede ir a la reunión. Puede hacer eso también. O, perdón, también hay otra forma, que es estando acá en su navegador. Uy, me salió la competencia. Acá. Ya van a ver. Vaya, aquí estoy en el correo. Aquí en este lado izquierdo aparecen todas las aplicaciones. Aquí está la de Teams. Si usted le da clic en Teams,
Le va a aparecer todo el dashboard me dice que obtenga la aplicación. Él me está mandando a que la instale, ¿va? Porque cree que no la tengo. Entonces, pero usted dele ahí cancelar, ¿verdad? Y le abre esto. Ya estando aquí, entonces aquí es donde le digo, se va al chat y aquí está, mire. Por ejemplo, la reunión de la clase del sábado pasado. ¿Ve? Yo en mi caso, por ejemplo, como doy clases con TIC, aquí me aparecen, mire. ¿Ve? Por aquí tiene que aparecer donde está aquí está, ¿ve? Y ya le doy descargar. Y ya me permite poder verlo. Esas serían las formas, ¿verdad? Que usted tiene para verlo. Bien, hoy sí, continúen ahí copiando. Entonces, creo que o ya lo habían copiado. Sí, no, ya. ingeniero. ¿Cómo? Yo lo Sí. copié, ingeniero. Ah, ok. Bye. Bien, entonces, continuemos. Hay algunas propiedades acerca de las definiciones de vectores que tienen que ver con las componentes de un vector. Fíjense que para que no se confundan, de lo que ahorita estamos hablando es cómo manipular un vector a través de sus componentes. Sí, dígame. Perdón, yo no había copiado, disculpen, solo un par de, Vaya. menos de un minuto para copiarlo. Gracias. Vaya, dele ahí, no hay problema. Ten cuidado con el audio ahí, nos van a dejar sordos. Ya vea. Bueno, me imagino que ya copiaron. Bien, les decía que con respecto a algunas propiedades, estábamos viendo las propiedades de los vectores, pero desde el punto de vista de sus componentes. Recuerden que las componentes, ¿dónde fue que empezamos a verlo? Acá. Recuerden que las componentes, es decir, cuánto vale en el eje X y cuánto vale en el eje Y. Ahora usted dirá, pero ¿por qué está complicándose? Y en vez de poner A1, ¿por qué no pone X? Y en vez de A2, ¿por qué no pone Y? Pues resulta que precisamente por el tema de lo que es el vector posición. Porque un vector posición no necesariamente está en un valor dado, o sea, no está desde el punto X, Y, 0,0. Entonces, ese es lo que sucede, por un lado. Y por otro, las mismas propiedades que estamos viendo ahorita nos van a servir cuando los vectores sean en 3D. Entonces, ahorita estamos viendo en 2D para ir despacio, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar al momento en que vamos a ver las 3D. Bueno, por ejemplo, la primera propiedad, que le llamamos la propiedad conmutativa, decimos que si yo tengo el vector A más B, es lo mismo que tener el vector B más A. Con respecto a la ley asociativa,
dice que si yo tengo el vector A más la suma del vector B más C, eso es igual como que yo tenga la suma de A más B con el vector C. O sea, los resultados. La propiedad identidad aditiva, que nos dice que si yo tengo el vector A, al vector A yo le sumo 0, es como que yo tenga el vector A. Que también en el inverso aditivo, si yo tengo el vector A, y a este yo le sumo el negativo de ese vector A, obtengo 0. Luego, en el número 5, si yo tengo un valor escalar multiplicado por la suma del vector A más B, eso es igual como que yo tenga ese valor escalar multiplicado por el vector A más el vector B, el escalar por el vector B. Y está la variante 6, que nos dice que si yo tengo una suma de escalares, que pueden ser cualquier número real, dijimos, si yo tengo esa suma de escalares multiplicado por el vector A, que eso es igual como que yo sume el vector A por cada uno de los valores de lo que es el número escalar. Luego en el 7 dice que si yo tengo, es como la propiedad asociativa, ¿verdad?, del producto, que si yo tengo un escalar caso 1 multiplicado por el producto de caso 2 por el vector A, que ese es igual como que yo multiplique los valores escalares. Luego en el 8, que si tengo 1 por el vector A, es igual al vector A. Y en el último que dice que si tengo 0 por el vector A, eso es igual a 0, también conocido como el vector 0. Y dice que el vector 0, en donde se pone un 0, en nuestro caso sería un 0 y una flecha, de las propiedades 3, 4 y 9, se definen como el vector 0 es igual a las componentes A sub 1 y B sub 1 como 0. Esta presentación ahí está ya en el aula virtual. Cuando ya hayamos terminado la clase, se la voy a compartir. Con respecto a las magnitudes, longitudes o norma de un vector A, que se va a denotar como doble barra del vector A, y con base al teorema de Pitágoras, en la figura 1.9, se va a definir la magnitud de un vector. Si usted recuerda lo que es el teorema de Pitágoras, en donde en este caso particular, tenemos que este vector A viene siendo, ¿verdad? Este vector A viene siendo la hipotenusa. Viene siendo la hipotenusa. Entonces, si eso es cierto, entonces nosotros podemos decir que para encontrar el vector A, conociendo sus componentes, basta con elevar al cuadrado la suma de sus componentes y extraer la raíz cuadrada. ¿Qué es esto? Es lo que tenemos aquí. Entonces, lo único que hacemos es elevar al cuadrado, decía, cada una de las componentes, sumarlas y obtener la raíz cuadrada. De esa forma obtenemos la magnitud, es decir, cuánto vale numéricamente ese vector. Ahora dice ahí claramente, vemos que la hipotenusa debe ser mayor o igual a 0. Es decir, o la magnitud del vector A debe de ser mayor o igual a 0 para cualquier vector A. Y que también, si la magnitud del vector A es igual a 0, solamente si y solo si el vector A es igual a 0.
No hay otro. Si solo una componente es 0, no podemos decir que la magnitud va a ser 0. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Si tenemos el vector A igual a 6, menos 2, que si eso lo graficáramos en el plano y tuviéramos 6 unidades en la X y menos 2 en la Y, entonces nuestro vector que sería este vector, las componentes que son 6 y menos 2, teniendo esas componentes me piden encontrar la magnitud de ese vector. Yo lo que quería es elevar sus componentes al cuadrado, sumarlas y obtener la raíz cuadrada, que en este caso es raíz de 40. Y raíz de 40 es igual a 2 por raíz de 10. Ahí, ¿verdad? Lo que hacemos, solamente como un recordatorio, si yo tengo, vamos a ver, si yo tuviera la raíz, tendría que simplificar 40. Mitad de 40, 20, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5 y quinta 1. Entonces veo yo que tengo 2 al cuadrado por 2 por 5, 2 al cuadrado. Y aquí tengo 2 por 5 que es el 10. Entonces en pocas palabras es como que yo tenga la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 10. Entonces, por propiedades yo puedo decir separar, ¿verdad? Y decir raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 10. Por propiedades de productos. Aquí se me eliminan los cuadrados y solo me queda 2 veces la raíz de 10. De ahí es donde sale ese valor que ahí tenemos. Bien, eso es un recordatorio. Yo sé que los ofendí con ese recordatorio, ¿verdad? Que de haber dicho que este ingeniero, qué bárbaro lo que nos explica. Si eso ya lo sabemos. Pero ahí me disculpan, ¿verdad? Sí. Sí, a veces me emociono y explico cosas triviales. No, hombre, no tenga pena. Dele. Bye. Bueno, no sé si le iban a copiar. Es que hay cosas que no están en la presentación, ¿verdad? Que ahorita yo las voy explicando y que usted tiene que ir tomando nota. Está interesante, ingeniero. ¿Cómo? Bueno, estamos ahí, va. Veamos con respecto a los vectores unitarios. Un vector que tiene magnitud 1 se va a denominar vector unitario. Y dice que se puede obtener un vector unitario U en la misma dirección que un vector A, no nulo, o sea que no valga 0, ¿verdad? Multiplicando A por el inverso o el recíproco de su magnitud. Y que el vector U entonces va a ser igual a 1 sobre el recíproco de la magnitud multiplicado por el vector A, ¿verdad? Ese es el vector unitario, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, aquí tenemos la ecuación que dice que la magnitud, ¿verdad? La magnitud del vector U va a ser igual a 1 entre la magnitud
del vector A multiplicado por el vector A. Eso es igual a 1 entre A, es igual a A, y esto es igual a 1, ¿verdad? Ahí es nada más una formalidad, ¿verdad? De cómo se escribe ese vector unitario. Entonces el vector unitario tiene el valor de 1. Ya vamos a ver más adelante ejercicios de eso. Dice, dado que el vector A es igual a 2, menos 1, generemos un vector unitario con la misma dirección que A y otro con dirección opuesta. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el vector unitario del vector A. Por ahí bajen el volumen. Son de los que les digo que no están atentos en la clase, no que a saber qué están haciendo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, según esa fórmula, es encontrar esa magnitud A. Esta que tenemos acá. Vamos a ver. Esa, la magnitud de A. Es lo primero que debemos de encontrar. Si yo tengo el vector A, entonces lo primero que voy a hacer es encontrar su magnitud. Nosotros lo vamos a utilizar con una barra, ¿verdad? En el libro aparece con doble barra, pero nosotros con una sola barra. Entonces, si mi vector A es igual a 2, menos 1, entonces, vamos a ver. Vamos a poner un pizarrón aquí. Y vamos a colocar el vector. Ahí tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la magnitud de A. La magnitud de A. ¿Cómo se hace para encontrar la magnitud de A? Vamos a ver. Aplicando Pitágoras. Pitágoras, gracias. Entonces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ajá, ¿cuánto da? Ajá. Es de 5. ¿Cuánto? Raíz de 5. Gracias. Bye. Raíz de 5. No sé por qué dudaron tanto. Me afligen, me afligen. Bien, estamos en... Dice, encontrando el valor de... Esperen, vamos a borrar toda esta manchazón porque ahí no se entiende. Entonces, primero estamos encontrando la componente de A. Ahora debemos de multiplicar eso por el vector A. Y este es 1, o sea, 1 entre, veamos, el vector unitario. El vector unitario, que lo vamos a simbolizar de esta manera, de A, va a ser igual a 1 entre la componente de A multiplicado por el vector A. Entonces sería 1 entre la raíz de 5 por el vector A, que es 2, menos 1.
Y aquí está, que es esto que hemos hecho aquí. Eso que tenemos ahí, que se convirtió en esto. Y que aquí lo que hace es nada más trasladarlo, ¿verdad? Es decir, entonces decimos que es vector unitario U, que lo representamos de esta manera, es igual a un vector, ¿verdad? Debemos de escribirlo como vector de 2 entre la raíz de 5 y menos 1 sobre la raíz de 5. Ese es nuestro vector unitario. Ahora, también dice que encontremos un vector unitario, pero con dirección opuesta. Entonces, para que sea con dirección opuesta, bastará con multiplicarlo por menos 1, las componentes. Y dice, si A y B son vectores y C sub 1 y C sub 2 son escalares, entonces la expresión C sub 1 por el vector A más C sub 2 por el vector B se denomina una combinación lineal de A y de B. Y, no hombre, perdón, eso ya no es parte de esto. Bueno, vamos a ver. Aquí como no lo podemos borrar, lo que vamos a hacer es anularlo. Porque eso no es parte de los contenidos que estamos viendo. Ahí usted lo elimina en su presentación. Porque me tocaría subirles otra. Y ahorita ya está subida. Entonces, eso no le presten atención, porque esa es otra definición que no la estamos viendo. Bueno, ¿se comprende cómo encontrar entonces un vector unitario? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Sí. Bien. Veamos los vectores. Veamos los vectores I y el vector J. Teniendo presente, dice 1 y 2, cualquier vector A, bueno, ¿quién es 1 y 2? ¿Verdad? 1 y 2 son estos, ¿verdad? Teniendo presente, perdón, no le quité eso. Entonces, teniendo presente este teorema y este otro teorema, dice que cualquier vector A, en donde sus componentes A sub 1 y A sub 2, se pueden escribir como una suma. Es decir, ¿verdad? Yo puedo escribir el vector A sub 1, A sub 2, como A sub 1, 0 y como 0, A sub 2. Es decir, lo podríamos escribir de esta forma, separando entonces o extrayendo el factor común, digamos, de cada una de los vectores, extrayendo el factor común, podríamos llegar a obtener esta otra ecuación, que A sub 1 está multiplicado por el vector 1, 0 y A sub 2 está multiplicado por el vector 0,1. Y que a los vectores unitarios, entonces, 1, 0 y 0,1, los vamos a designar con los símbolos I y J, en donde I va a ser igual a 1, 0, las componentes 1, 0, y el vector J con las componentes 0,1. Y entonces el vector original del que veníamos hablando, es decir, este vector A, lo podemos escribir como A igual al componente A sub 1 I más A sub 2 J. Esa es como una definición, ¿verdad? Una definición de dónde es que sale la I y dónde sale la J. Vean que son conceptos y se utilizan bastante lo que son los axiomas matemáticos para
para poder dar como resultado estos pequeños, digamos, teoremas. Ahora, se dice que los vectores unitarios I, J y C forman una base para el sistema de vectores bidimensionales, puesto que cualquier vector A puede escribirse como una combinación lineal única de I y de J. Es decir, que si el vector A es igual a sub 1i más a sub 2j, es un vector de posición, entonces la figura 1.10b que ustedes están viendo ahí muestra que la A es la suma de los vectores a sub i, a sub 1i más a sub 2j. Es decir, estos valores, ¿verdad? Nos está hablando de estos valores. Y que nosotros, esos dos valores a sub i, a sub j, que vienen siendo como las componentes de ese vector, en pocas palabras nosotros podemos también utilizar toda la teoría que acabamos de estar viendo con estos valores y agregarle el valor de i y el valor de j en cada uno de sus resultados. Veamos un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, en el literal A, ¿verdad? Tengo las componentes de un vector 4 y 7. ¿Cómo los puedo escribir? En forma de sus vectores unitarios I y J. Lo puedo escribir como 4i más 7j. Y ya vimos nosotros la teoría de por qué lo podemos escribir de esa manera. ¿Va? Es prácticamente aquí ya le está dando valores. Si me está diciendo que A es igual a, ¿cuánto dice? A 4 y a 7. ¿va? A 4 y 7. Entonces vean que el resultado sería que el vector A yo lo puedo escribir entonces como 4i más 7j. Y que comúnmente nosotros le vamos a poner, ya usted en su cuaderno, le va a poner esa flechita arriba. O ese guión con pico, ¿verdad? Le vamos a poner de esa manera para distinguirlo de cualquier I y de cualquier J. Ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, dos vectores? Estoy sumando el vector 2i menos 5j con el vector 4i más 13j. Entonces, según la teoría, lo que hacemos es, como sumamos i con i y j con j, es decir, 2i con 8i y menos 5j con 13j. Tenemos 10i y 13 menos 5, que es 8. Ese es para el literal B. En el literal C nos dice que sumemos i más j y que encontremos su magnitud. Para la magnitud de S, ¿verdad? ¿Cuánto vale I y cuánto vale J? I vale 1 y J vale 1. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Perdón, más 1 al cuadrado. Es igual a la raíz de 2. El literal D dice que, dígame. Perdón. ¿Por qué definimos que I vale 1 y J vale 1? Es que tal vez, pero cierra el micrófono. Ahorita. Gracias.
Lo que sucede es que quizás ustedes, como vienen viendo los otros valores que venimos dando de I, pero este ya otro ejercicio, digámoslo así, ¿verdad? En donde solo nos dice la componente de I más J. Entonces I vale 1, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el de 2I menos 5J, ahí I vale 2 y J vale menos 5. Y así, ¿verdad? Entonces en este ejercicio solo nos dice que está I más J, o sea, 1 y 1. Si nos hubiera dicho la componente de 2I más 3J, por ejemplo, si nos hubiera dicho eso, entonces hubiéramos dicho, entonces sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya. De ahí es donde sale. Entendido. Ok. Ahora veamos el... Veamos el otro. Por ejemplo, si en el literal D dice que 10 multiplicado por 3i menos j. Entonces, bueno, ahí está fácil, ¿verdad? 10 por 3, 30 y 10 por 1, 10. En el E dice, si tengo el vector A igual a 6i más 4j y tengo el vector B, 9i más 6j, dice que si esos dos vectores son paralelos, ya que B es múltiplo escalar de A. Ahí lo que sucede es que hay que, digamos, si yo tengo el vector A, lo voy a colocar de esta manera. Igual a 6i más 4j. Y tengo B igual a 9i más 6j. Para saber que son paralelos, ¿verdad? Para saber que son paralelos, un vector debe ser múltiplo del otro, ya sea que en este caso A sea múltiplo de B o que B sea múltiplo de A. Entonces, para eso habría que utilizar algún método en donde pueda yo comparar si cuántas veces A contiene a B o cuántas veces B contiene a A. Entonces, en este caso, si yo saco, ¿verdad? Por ejemplo, saco tercera de B, es decir, ¿verdad? 3 veces el vector 3i más, más 2j, ¿verdad? Quiero ver 3 por 3, 9 y 3 por 2, 6. Vale. Y en el de arriba, si yo saco como común denominador el 2, tendría 3i más 2j. Entonces ustedes observan que el vector 3i más 2j en ambos vectores se repite, pero sus múltiplos es 3, es 2, sí, es 3 medios, ¿verdad? Bueno, depende cómo lo estemos viendo, ¿verdad? Entonces, si a ese vector 3i más 2j nosotros pongámosle un nombre, pongámosle el vector c, y digamos que c es igual a 3i. Bueno, perdón, aquí es paréntesis, no sé si ya observaron eso. Y cuando ya le colocamos el IJ, ya es paréntesis normal. Igual a 3i más 2j. Entonces, si eso es cierto, entonces es como que yo tenga 2c, ¿verdad? Este es el A. Y B es igual a 3c.
Por lo tanto, ¿verdad? Para que A y B sean paralelos, entonces A debe de ser igual, ¿verdad? A debe de ser igual a 3 medios, ¿verdad? A 3 medios de B. Continuando con la... Es decir, que nosotros, o sea, ¿cuántas veces contiene, verdad? Esa sería otra forma de verlo. ¿Cuántas veces contiene un vector al otro? Entonces, 3 medios de A, ¿verdad? O 2 tercios de B. No sé si se comprende esa parte. Sí. Comprendo. Ok. Y por último, ¿verdad? Si vemos las gráficas de las sumas vectoriales y de restas vectoriales, viéndolo desde el punto de vista gráfico. Si tenemos 4i más 2j y tenemos menos 2i más 5j, me piden que grafiquemos a y b y que grafiquemos a menos b. Primero, el vector a, lo que usted debe de hacer es, dice que es 4 veces i más 2 veces j. La i, para que usted no se confunda, puede interpretarla como que fuera x y la j, interprétela como que fuera y. Por lo tanto, tengo 4i más 2y. Y en el otro caso, tengo menos 2i más 5y. Y de esa forma usted lo grafica. En este caso, mire, tengo 4. El vector a es igual a 4 en el componente y, o sea, la x, y 2 en la componente y. Y para el vector b, tengo menos 2. Aquí le faltó aquí, ¿verdad? Menos 2. Vamos a ponerle aquí menos 2. Y y 5j, o sea, 5y. Si utilizáramos el método del paralelogramo que mencionamos al principio de la clase, lo que estaríamos haciendo sería lo siguiente. Vamos a por ejemplo, este es I y este es, perdón, este es A y es B. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Si nosotros lo trasladáramos, diríamos que este punto es el punto final. Y lo que tocaría sería graficar, ¿verdad? Cuánto, a qué punto se encuentra en las Y, en qué punto en la Z. Y de esa forma, ese sería A más B. Pero analíticamente, eso es gráficamente, ¿va? Pero analíticamente, nosotros sabemos que A más B es, en este caso, como A, la componente I de A es 4, y en la componente I de B es menos 2, serían 4 menos 2. Y 4 menos 2, quiero ver, pongámoslo aquí, va. Aunque ahí está ya, pero para que lo visualice mejor. En este caso, vamos a ver
aquí. Si yo sumo esto, me estaría dando 4 menos 2, 2, que es este 2 que está aquí. Y 2 más 5, 7. Que realmente en la teoría, en la parte gráfica, también nos da, mire, aquí nos dio 2, ¿ve? 2 y para arriba, 7. Y de la misma forma, lo hacemos en la resta. Lo que cambiaría, ¿verdad? Como los valores son los mismos, lo que cambia es que el vector B, en vez de ser menos 2 más 5, su inverso, que sería 2 positivo menos 5. J. 2i menos 5j. Ese sería el negativo del B. Y que ahí en el dibujo realmente tendría que ser, sí, porque dijimos que el inverso de B, dijimos que era menos, no, perdón, yo lo estaba viendo, es que es ¿verdad? Es 2 positivo, 2i menos 5j. Ahí está. Es 2i menos 5j. Entonces, 2 positivo, ¿verdad? 2 positivo y menos 5. Quedaría esto como por acá, más o menos algo así. Algo por ahí estuviera. Entonces, a la hora de hacer el paralelogramo, ¿verdad? Nos quedaría aquí. ¿Verdad? En donde, en este caso, este valor, espérenme que me quedo pegado. De nuevo, para que lo vean gráficamente. Bueno, esta de bayunca, esta cosa, no lo separa, lo pone ver todo junto. Yo lo quería hacer así como hemos estado haciendo, trabajando los ejercicios, los ejemplos. Ahí está, hoy sí. Y acá ve, sería ve el paralelo de este. ¿Ve? Y que es el paralelo a este. ¿Ve? Y esa forma nos da entonces A menos B. Y haciéndolo analíticamente, lo que hacemos es, si tengo A, que ya dijimos que es 4i más 2j, y tengo menos b, que es 2i menos 5j. Entonces, aquí tendría 4 más 2, que sería 6i, y 2 menos 5, que es menos 3j, de forma analítica. Y si nosotros hacemos la cuenta, aquí veríamos que en realidad tengo 6 unidades para el IVA. Aquí 6 unidades. Esto que estoy aquí sombreando son 6 unidades. Y menos 3, que serían estos 3 que nos da aquí hacia abajo. ¿Ve? Entonces ahí está de la forma analítica y de la forma gráfica.
Bueno, estamos ahí. Terminen de copiarlo. O ya lo copiaron. Bueno, hay quienes lo que hacen es captura de pantalla, va. Está bien, va. Sí, eso hago, ingeniero, para después copiarlo. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Que eso hago, le digo, para no perder la secuencia de la clase. Sí, cabal, va a parecer más rápido que estar ahí en el cuaderno. Pero Cabal, que sale más rápido. sí, lo que pasa es que hay veces, yo lo que veo que a veces hacen esas capturas, pero ahí las dejan olvidadas. Entonces de nada les sirvió, va, hacer la captura. O sea, siempre, ¿verdad? En algún momento póngase a repasar y a pasarles en limpio, ¿verdad? Es lo que más le va a servir. Aunque ahorita, como les digo, este tema ahorita es casi como pegarle a un bolo, va. Así de fácil. Bueno, entonces vamos a habilitarlo. Aquí está. Vamos a darle usted refrescar en su computadora y va a poder ver las presentaciones. Aquí está ya la guía 1A. La guía 1A, entonces, aquí está lo que se está pidiendo. Solamente es, vamos a ver, pero voy a cambiarle de formato porque así casi no lo van a poder visualizar. Y aquí le podemos aumentar. Bueno, lo que le estoy pidiendo en los problemas dice del 1 a 8 encuentre 3A, A más B y A menos B. El valor, ¿cómo se llama? La componente de A más B y la componente de A menos B. Para cada uno de los ejercicios. Luego, del 9 al 14, van a encontrar 4 veces A menos 2 veces B, menos 3 veces A, menos 5 veces B, de cada uno de los ejercicios que ahí tiene. Del 15 al 18, que encontremos el vector del punto 1 al punto 2 y que grafiquemos ese vector y su vector posición correspondiente. Es decir, si tengo que peso 1 es 3,2 y peso 2 es 5,7, entonces debe de graficar, ¿verdad? ¿Cómo le quedaría estos dos puntos? Sé que aquí va a encontrar dos puntos, 3,2 es un punto y 5,7 es otro punto. Une esos dos puntos y ya tiene usted el vector. Así de fácil, eso es de dibujar. Bueno, y así cada uno, ¿verdad? Y lo revisan ustedes despacio, ¿verdad? Para que empiecen a trabajar esta guía de ejercicios. Lo pueden hacer desde ahorita o cuando usted considere que tiene más chance. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, no sé si existe alguna otra duda. Para esa guía, alguna asignación para entregar. Vale. No han visto la clase, no estuvieron en la clase pasada, ¿va? Les voy a invitar a que revisen. Yo les puedo dar una respuesta ahorita, pero quisiera que realmente fueran y vieran la clase pasada, porque ahí explico muchas de las cosas de cómo vamos a trabajar y me interesa bastante que les quede eso bien claro. Pero para eso pues también haga un pequeño esfuerzo de revisar la clase pasada, ya que no pudieron estar más de alguno, ¿verdad? Entonces revisen ahí, ya si revisando la presentación pues no me comprende, pues ahí vuelva a preguntarme entonces, ¿verdad? Así vamos a hacer,
Porque sí quisiera que viera la presentación, ¿verdad? Que no quede en vano el esfuerzo que se hace por darle la clase. Bueno, está bien, entonces vamos a revisar ahí la primera porque hasta esta pude entrar yo porque no me habían habilitado. Sí, varios tuvieron ese problemita. E incluso fíjese que ahorita veo bien poquito, 56. Y son casi como 70, algo más o menos, algo así. ¿Verdad? Entonces, pero ahí, ¿verdad? Ahí está ya la presentación, aquí está. ¿Ve? Es este que dice clase jueves 21. Ahí den clic y ahí lo van a poder ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hay en la plataforma, la de anterior, ingeniero. Sí, ahí en la plataforma está, Luis. Hoy sí creo que medio le entendí, Luis. Creo que sí, eso es lo que preguntó. En la anterior yo estaba en Oriente y la señal muy débil. Ah, ok. Ajá. Hay que subirse a un palo. De preferencia de mango para que haga ahí picadito. Ok. Gracias, estaba bien interesante la clase. Ok. Buenas noches, bendiciones. Ok. Igualmente para todos. Entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos ahí. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Bueno, nos vemos.